Pues el texto que hemos leído empieza con una escena curiosa. Unos griegos que suben a Jerusalén para la fiesta y se acercan no a Jesús directamente, sino a los discípulos preguntando: señores, queremos ver a Jesús. Y la historia me llama la atención porque, claro, vienen a Felipe, y Felipe, que lleva ya casi 3 años siguiendo a Jesús, no va directamente a Jesús a decir: Jesús, hay unos griegos que han venido y están aquí, que quieren verte, sino que él busca a Andrés. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que buscar a Andrés para llevar a estos griegos a Jesús? No lo sabemos. El caso es que viene Andrés y Felipe juntos a Jesús y como que desaparece la historia. ¿Qué ocurrió cuando llegaron los griegos para hablar con Jesús? ¿De qué conversaron? ¿De qué fue lo que le dijo Jesús a los griegos? ¿Qué dijeron los griegos después de conocer a Jesús? No tenemos ni idea. La historia desaparece y de repente Jesús está hablando de los que quieren servirme. Es curioso que de repente Jesús está hablando del servicio. Ahora, hay un mensaje precioso en este texto. Si queremos servir a Cristo, pues tenemos que seguir a Cristo. Tiene su lógica, ¿no? ¿Cómo vamos a servir a Cristo si no estamos siguiendo a Cristo? Y si estamos sirviendo y siguiendo a Cristo, qué bonita la promesa que tenemos aquí. Estaremos con Cristo. Estaremos unidos a Cristo. Si estamos siguiendo y sirviendo, estaremos con Él. E incluso podemos ir un paso más allá y entender que si estamos siguiendo y sirviendo a Cristo, estamos agradando a Dios. Dice aquí: mi Padre le honrará. Ese pensamiento de que Dios, lo que Dios más desea para nosotros, lo que Dios busca en nosotros, es que sigamos y sirvamos a Cristo. Pero este no es el mensaje que voy a predicar hoy. Eso lo dejo para que lo penséis. Que el mensaje ha sido además muy corto, que ya lo he predicado. Pero tengo una pregunta un poco más profunda, aunque parezca sencilla a primera vista. Mi gran pregunta para hoy es: sí, pero ¿realmente qué significa servir a Cristo? Claro, es una frase que podemos tirar por ahí. Sí, quiero seguir a Cristo. Vamos a seguir a Cristo, o servir a Cristo. Pero ¿qué significa realmente servir a Cristo? Dice, bueno, claro, es cuando sirves a ver si podemos contestar la pregunta sin utilizar la misma palabra. Si queremos servir a Cristo, ¿qué significa para nosotros? Esta es la pregunta que quiero contestar en este mensaje, que quiero que miremos juntos. Ahora, para mirarlo, lo que nos interesa es esta palabra, servir. Así que vamos a buscar esta palabra en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, e intentar entender un poco más sobre esta palabra. Ahora, cuando lo miramos, vamos a tener que mirar primeramente el verbo. Ya tenemos aquí el verbo, si alguno me sirve, pero no solamente nos quedamos con el verbo, también tendremos que mirar el sustantivo. A veces se traduce siervo, otras veces se traduce de otra manera. Y también tendremos que ver que también hay otro sustantivo abstracto que podemos entender como servicio. O sea, estamos hablando de un siervo, el servicio y de lo que es servir. Ahora, si cogemos estas 3 palabras y las buscamos por todo el Nuevo Testamento, menos mal que tenemos los ordenadores para hacer esto, encontramos que se utilizan 100 veces en el Nuevo Testamento. Es bastante. O sea, no es que encontramos en cada página, pero es un concepto bastante desarrollado en el Nuevo Testamento. Pero es curioso porque si os digo la palabra en griego, la vais a conocer. Y me dicen,
Bueno, David, que yo no sé griego. Sí, pero lo vais a conocer. ¿Qué es la palabra? Bueno, empezamos con la forma más conocida, que es en la forma del sustantivo. Este servidor, este siervo que tenemos aquí, es la palabra diácono. ¿A que lo sabíais? ¿A que esta palabra lo conocéis, no? Hoy en día, cuando escuchamos la palabra diácono, entendemos que es un servidor especial, es una persona que sirve especialmente en una iglesia. Pero, realmente, ¿cuál es el uso bíblico de esta palabra? Aquí Cristo dice, si alguno quiere ser diácono, vamos a ponerlo en términos así, sígame y donde yo estuviera ahí estará también mi diácono. Si alguno quiere ser mi diácono, mi Padre le honrará. Bueno, esta traducción nos parece un poco extraña, pero vamos a entender un poco más sobre esta palabra. Y para hacer esto quiero primeramente empezar con una lista de siervos en el Nuevo Testamento. Vemos personas como, por ejemplo, Erasto. ¿Conocéis Erasto? ¿Reconocéis su nombre? Es curioso, muchas familias ponen nombres bíblicos a sus hijos, pero jamás he conocido una familia que tenga un hijo que se llama Erasto. Y menos mal. No quisiera que mis padres me habrían puesto este nombre. No me parece un nombre bonito. Febe, quizás conocemos su nombre, ¿no? Ella es una mujer. Y en Roma, en la iglesia, ella servía en la iglesia. La Biblia en Romanos 16:1 le llama una sierva, o incluso, si queremos, una diácona o diaconisa. Curiosamente, en 1 Corintios 3:5 encontramos que Pablo y Apolo son llamados diáconos, siervos. La familia de Estéfanas, interesante, toda la familia es llamada diáconos, o sea, siervos, en 1 Corintios 16. Tíquico aparece tanto en Éfesos como en Colosenses. Epafras, lo encontramos en Colosenses, era otro siervo. Arquipo, encontramos al final de la carta. Timoteo, en varias ocasiones, es llamado un siervo. Onesíforo, también, lo conocemos del libro de Filemón, él también es llamado un siervo del Señor. E incluso, no quiero ignorar, pero en Hechos 6 encontramos que en la iglesia nombraron 7 hombres con este título específicamente para servir. Entre ellos, quizás el más conocido para nosotros sería Esteban, que es el primer mártir del Nuevo Testamento, y luego después también conocemos mucho a Felipe, que es otro de estos diáconos, estos siervos que tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿a dónde voy con esto? ¿Por qué tengo aquí una lista de nombres, en muchos casos, bastante raros para nosotros? Pues la respuesta es, quiero que empecemos este mensaje con una identificación de que cuando hablamos de servir al Señor, no solo estamos hablando de personajes como Pablo. Claro está que cuando hablamos de servir al Señor, muchas veces vamos directamente en la mente al pastor, la figura del pastor. Claro, el pastor sirve al Señor. Está claro que el pastor está sirviendo al Señor, pero muchas veces queremos relegar este servicio solo para el pastor, un misionero, una persona que se levanta para predicar. Pero quiero que notemos que en esta lista, bueno, pongo aquí abajo no lo pongo. Aunque vemos que hay apóstoles y pastores en esta lista, notamos que hay muchos que simplemente son cristianos. Ahora, explico lo que quiero decir cuando digo simplemente son cristianos. No quiero decir que de alguna forma es despectivo, ¿no? Nada más es un cristiano. Lo que quiero decir es que si hablamos de un pastor que sirve al Señor, fantástico, pero en la Biblia no tenemos este pensamiento limitado solo para pastores. Encontramos a mujeres
encontramos a personas que sinceramente conocemos nada de sus vidas. Obviamente no eran pastores ni misioneros y sin embargo son parte de este grupo que el Nuevo Testamento identifica como personas que estaban sirviendo al Señor. Y por lo tanto quiero empezar este mensaje con este pensamiento que servir a Cristo no es solo para pastores. El mensaje que voy a predicar hoy no es un mensaje que solo es para mí, es un mensaje que es para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo como Salvador. Cada uno de nosotros que hemos experimentado la salvación en Cristo, debemos estar buscando servir y seguir a Cristo. Entonces, eso me devuelve a la pregunta inicial del mensaje. ¿Y qué significa entonces esto? ¿Qué hacían estas personas para servir al Señor? Bueno, para entrar un poco más, creo que es muy interesante enfocar nuestra atención en los usos de esta palabra, sobre todo en los evangelios. Entonces, ya no estamos hablando de lo que es para nosotros seguir y servir a Cristo, que entendemos, nosotros no vamos a seguir físicamente a Cristo. O sea, nosotros no tenemos 3 años para pasear con Él por Galilea, siguiéndole y sirviéndole. Pero cuando miramos en los evangelios, vemos a personas que servían y empieza a poner nuestra atención en lo que significa en la Biblia seguir y servir a Cristo. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Lo primero que encontramos es que esta palabra identifica un siervo en la casa. Ahora digo en la casa o de casa para distinguirlo del siervo que estaba en el campo. Bien, el siervo que estaba en el campo estaba trabajando ahí fuera y a lo mejor no tenía mucho acceso a la casa, aunque imagino que en momentos de cosecha todos estaban en el campo. Y eso explicaría por qué Cristo habla del que está trabajando fuera y entra y primero se prepara para servir la mesa de su Señor y después puede comer él en su tiempo después. Pero tenemos aquí el pensamiento del siervo que está en la casa. ¿Y qué es lo que hace? Pues principalmente lo vemos conectado con la comida y todo lo que es preparar la mesa, la comida, servir la mesa, limpiar después. Y notaremos que conforme vamos viendo estos pasajes, muchas veces volvemos al tema de la comida, de los quehaceres de la casa. Bueno, encontramos, por ejemplo, la suegra de Pedro, que después de ser sanada, se levanta y sirve a Cristo. Y entendemos que el pensamiento es que ella prepara una comida muy grande donde come Jesús con sus discípulos. Ahí tenemos una bendición de suegra, ¿no? De preparar una comida grande, poner comida para todos, una comida de estas que terminas harto de comer, porque hay tanta comida para comer. Así era la suegra de Pedro, que vemos como un ejemplo de una que servía a Cristo. También encontramos a las mujeres de Galilea. Tenemos algunos nombres conectados, sobre todo, creo que Lucas nos da algunos nombres, pero en otras ocasiones nos comentan simplemente las mujeres que les servían. Y entendemos que estas mujeres muchas veces preparaban comida para Jesús y sus discípulos, pues igual cogían su ropa, lavaban la ropa para que ellos pudieran seguir adelante con lo que estaban haciendo. Incluso bajaron estas mujeres a a Jerusalén y seguían sirviendo a Jesús. Incluso encontramos que Jesús en la Vía Dolorosa pues se dirige a diferentes mujeres. Incluso entendemos que en la misma cruz algunas de esas mujeres estaban al pie de la cruz en los últimos momentos acompañando a Jesús, pero acompañando también a su madre. Notamos cómo ellas servían a Jesús y a los discípulos. También en Lucas 10 encontramos que Marta servía a Jesús. Sí, tenemos la historia que Marta no es el ejemplo perfecto porque estaba tan agobiada por la comida. Curiosamente, tenían siervos en la casa.
Marta no tenía por qué agobiarse. Marta nada más tenía que mandar a los siervos a hacerlo y ella también podría haberse sentado a los pies de Jesús con su hermana. No era que María estaba escaqueándose del trabajo, es que Marta estaba un poco obsesionada que todo se hiciera de la manera perfecta y de alguna forma Jesús le llama a Marta a sentarse también a sus pies a escucharle. Pero nos dice que Marta servía, Marta estaba allí sirviendo, intentando preparar todo para que estuviera todo listo para la comida. Ahora, vamos a apartarnos un poco y notamos ese tema de los ángeles y ese servicio. Qué interesante, que cuando Jesús está en Getsemaní, viene un ángel para servirle, para ayudarle, para darle la fuerza que necesita en esa noche. Eso compagina con lo que leemos en Hebreos 1:14, donde también nos describe los ángeles como ministros, como siervos de Dios a favor de los suyos. Tengo que admitir que no entiendo muy bien todos los aspectos de todo lo que significa. No sé lo que es el papel de los ángeles con nosotros específicamente. Muchos comentan que cuando Jesús habla de los niños y habla de sus ángeles que ven la faz del Padre, pues este pensamiento de que hay ángeles que cuidan de los niños, y desde luego hay niños que necesitan más de un ángel, porque hay niños que son muy peligrosos. Pero de alguna forma los ángeles sirven a favor nuestro. Quizás en ocasiones nos protegen de tentaciones, de otros ataques que podrían venir. De alguna forma entendemos que los ángeles son siervos. Y bueno, esta lista, por supuesto, no estaría completo si no hablara de Cristo, que hablaba mucho de servir. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino vengo para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Este gran texto de Mateo 20, versículo 28. Así que bueno, empezamos a ver esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender de esto? ¿Qué es este servicio que estamos viendo? Bien, he puesto esta definición que contiene varias partes que creo que son importantes. Primeramente, servir es actuar con humildad. Paramos ahí. Humildad. Es curioso que eso de servir, ese de diácono, el gran pensamiento es que no es una posición de honor. No es una persona que todo el mundo, pues mira quién es. Era un esclavo de la casa. Era un siervo de la casa. Entonces, este pensamiento está en este servicio. Cuando vemos que estas personas servían a Jesús, imagino que las mujeres de Galilea no recibían grandes aclamaciones por su servicio. No es que toda Galilea, cuando volvían al pueblo, la gente, ¡ay, están las mujeres que sirven a Jesús! No, imagino que para muchos eran, estas mujeres están perdiendo el tiempo ahí sirviendo a este rabino que va por ahí. Entonces creo que debemos primeramente entender esa humildad. El servicio no es algo que se hace con el fin de engrandecerse a sí mismo, pero es servicio en humildad para suplir las necesidades de otros. Y eso es lo que vemos en todo lo que, cada vez que aparece esta palabra, este servicio, notamos este aspecto de suplir necesidades, de llegar a proveer para lo que son los quehaceres, o sea, las necesidades de las personas. Digo, muchas veces puede incluir las necesidades físicas, y vemos como muchas veces tiene que ver con comida, con otros asuntos importantes de la vida física, pero incluso debemos entender que muchas veces tiene que ver con las necesidades espirituales también, sobre todo cuando vemos que Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Jesús no vino para alimentar simplemente a toda Galilea. Podría haberlo hecho. Si él cogió la comida de un niño
y empezó a romper los peces y los panes y dio de comer a 5.000, pues no hubiera tenido ningún problema para dar de comer a toda Galilea, a todo el mundo, y no solamente una vez, sino que podría haberlo hecho todos los días. Pero Jesús no vino para servir en ese sentido, sino que Él vino para servir en el sentido de dar su vida en rescate por muchos. Hay un aspecto espiritual que también está dentro de este servicio. Así que he dicho que es servir, es actuar con humildad para suplir necesidades de otros, y he puesto finalmente para el bien ajeno, con el pensamiento de que no estamos hablando de hacer un favor para otro para luego después poder recibir, sino realmente hacerlo por hacerlo. Hacerlo porque es lo que hay que hacer, porque es lo que demanda la situación. Así que tenemos ya una definición de lo que es el servicio. Es esa humildad que busca suplir necesidades no para mí, sino realmente para el bien de la otra persona. Pero quiero terminar este mensaje con realmente el aspecto sumamente práctico de este tema. Si queremos servir a Cristo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que realmente significa servir a Cristo para mí? Bueno, voy a empezar primeramente con el pensamiento que debemos servir mediante nuestro testimonio. He escogido esta palabra testimonio porque es un poco más amplia. ¿Qué significa nuestro testimonio? Bueno, servimos a Cristo cuando vivimos y compartimos el Evangelio. Sinceramente, si empezamos a mirar todos estos, las 100 veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, sobre todo cuando empezamos a mirar en las epístolas, encontramos que muchísimas veces estamos hablando de cuando Pablo predica el Evangelio en uno de sus viajes misioneros. Estamos hablando de que anima a Timoteo a servir la palabra o el ministerio de la palabra. Y entonces podemos entender que efectivamente esta mañana estoy aquí de pie delante de vosotros y estoy sirviendo al Señor, estoy ejerciendo el ministerio que Dios me ha dado, estoy anunciando el mensaje del Evangelio. Pero quiero entender que incluso no solamente está limitado a esto, sino que realmente cuando nosotros vivimos el Evangelio y compartimos el Evangelio, pongo los dos pensamientos, porque es imposible compartir el Evangelio si no estás viviendo el Evangelio. Hay personas que lo intentan hacer y muchas veces es una vergüenza. Una persona compartiendo el Evangelio que realmente no está viviendo el Evangelio. Y tristemente, esa es la excusa perfecta para mucha gente decir: todos los que dicen ser cristianos son hipócritas, no quiero nada que ver con ellos. Oye, tenemos que vivir el Evangelio. He puesto este texto que es curioso porque realmente nuestra palabra no aparece en el texto. Así que, bueno, se supone que si estoy hablando de lo que es predicar esa palabra, este texto está fuera y no está dentro de lo que debería compartir. Pero quería compartirlo porque usa un sinónimo de servir. Y por cierto, hay otros sinónimos que no estoy mirando en este mensaje. Pero este lo tenía que compartir porque creo que es tan importante este texto. Dice Romanos 14, versículos 17 y 18: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano no es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Bien, este texto está hablando en este contexto de la comida y de la libertad cristiana. Sobre todo entendemos que tiene que ver con esa práctica que tenían en el mundo antiguo de ofrecer la carne a los ídolos y después venderla.
Y había personas que habían salido de la idolatría y no comían esta comida. Decían, mira, yo prefiero comer vegetales antes de comer comida sacrificada a los ídolos. Pero también había otros cristianos que decían, pero lo que han hecho a la carne, un ídolo no es nada. Yo puedo comer esta carne que no me hace daño. Ahora, yo quiero aclarar que no estaban hablando de ir al templo a participar en un culto pagano. Estamos hablando de la comida que estaban vendiendo en el mercado, de lo que había ocurrido antes de llegar al mercado. Entonces tenemos una situación en que notamos una diferencia en conciencias. Había cristianos que les molestaba la conciencia si participaban de esta comida sabiendo lo que se había hecho antes. Y había otros cristianos que tenían la conciencia tranquila, que decían, no es un pecado, no estoy participando en el pecado. Y Pablo coge esta situación y dice, mira, yo no quiero ser de tropiezo para nadie, no quiero ofender a nadie. Por lo tanto, si no toco la carne, hago bien. Pero sinceramente, si como y no estoy en una situación en que estoy siendo de tropiezo para nadie, pues también estoy bien. Ahora, la parte que yo quería, realmente no lo he leído, porque me parece que he puesto la cita mal. Es que has leído 14:14. ¿Te refieres a Romanos 14? Claro, quería el 17. Bien, ahí está, gracias. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo, ahí está la palabra servir, aunque es un sinónimo, no la palabra que hemos estado viendo en el resto del mensaje. Lo que me llama de este pasaje es que dice que realmente el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entiendo que nosotros tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que vivir esa justicia, paz y gozo en nuestras vidas, y luego después, no solamente lo vivo y luego que me pregunten si quieren, sino que lo comparto con otros. Y sabes que esto es un ministerio precioso. No es un ministerio de púlpito, es un ministerio de vida. Oye, pregunto, ¿tus vecinos qué saben de tu fe? A lo mejor saben que los domingos tú siempre te vas pronto y siempre vas arreglado. Bien, no está mal que lo sepan. Pueden pensar que tienes una boda toda la semana, pero más allá de esto, ¿qué saben de tu fe? ¿Has tenido oportunidad de, por lo menos, abrir la conversación? A lo mejor la puerta se ha cerrado otra vez y no has podido continuar, pero por lo menos has abierto esta puerta. ¿Has empezado a compartir con otros lo que tú crees? ¿Sabes que ese es el ministerio que Dios nos ha dado? Este pasaje, bueno, lo tengo abajo. He puesto este pasaje de 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos un ministerio, y el ministerio es compartir con otros que primeramente están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos que usar esa frase, que igual si empezamos por ahí nadie nos entiende. Pero ese pensamiento que no están reconciliados con Dios, están apartados de Dios. Pero nosotros tenemos el ministerio de decirles que hay esperanza, que pueden reconciliarse con Dios, pueden tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Tenemos ese primer aspecto del ministerio y todos y cada uno de nosotros debemos estar entregados a este ministerio de nuestro testimonio. El que quiere servir a Cristo, síguele, porque ahí donde Él estará su servidor y Dios le honrará. Así debemos servir al Señor. En segundo lugar, no solamente mediante nuestro testimonio, sino también mediante nuestros dones. Es interesante, este tema de este servicio se encuentra en todos estos pasajes para hablar de lo que son los dones en la iglesia.
incluso en primera de Pedro 4, distingue entre los dones que son vocales, o sea, un don que tiene que ver con palabra, puede ser el don de enseñar, el don de predicar, el don de presidir, el don de exhortar, y los dones que son de servicio. Hay hermanos que tienen dones que son más cómodos con la palabra, y hay dones que son más cómodos con actuar, con ayudar por aquí, dar al que tiene necesidad, preparar una comida, limpiar para uno que necesita. Estos dones, pero es interesante que esa palabra de servir aparece mucho en todos los pasajes que tienen que ver con los dones espirituales. Pero especialmente yo quería resaltar este texto de Efesios 4. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí tenemos los que Dios ha puesto en la iglesia para dirigir la iglesia. Y su función es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Interesante, el ministerio no pertenece a los pastores, maestros, estas personas que tenemos aquí. El ministerio pertenece a todos los que pertenecemos a Cristo. ¿Y qué es este ministerio? Esta obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones espirituales para que nosotros empleemos estos dones aquí en la congregación y fuera incluso para edificar a nuestros hermanos. ¿Cuáles son los dones espirituales? Podéis estudiar estos pasajes en Romanos 12, 1 Corintios 12, y encontramos listas de dones, pero sabes que cada uno de nosotros tenemos capacidades, talentos, habilidades que Dios nos ha dado que pueden ser de mucha bendición para nuestros hermanos. Y eso es parte del ministerio. Cada vez que nosotros ejercemos nuestros dones que Dios nos ha dado, estamos sirviendo al Señor. Bueno, no solamente mediante nuestro testimonio y mediante nuestros dones, sino también mediante nuestra compasión. Servimos a Cristo cuando suplimos las necesidades físicas de los hermanos y de nuestros prójimos con vistas de, volver al punto 1, suplir las necesidades espirituales. Y cuando estudiamos eso de servir en la iglesia, encontramos que por todo lo que es el libro de los Hechos, por todas las epístolas, eso es enorme. Estamos hablando de que los hermanos en Judea han pasado hambre y los demás cristianos juntaron comida para enviársela. ¿Eso es espiritual? ¿Esto es servir a Cristo? ¿Es servir a Cristo dar comida a una persona que no tiene comida? Y la respuesta es, efectivamente, es servir a Cristo, utilizar los recursos que Dios nos ha dado para extender una ayuda, para suplir necesidades de los que nos rodean. ¿Sabes que tenemos oportunidades de servir a Cristo a veces que nosotros perdemos porque no estamos conscientes? Entramos en el supermercado y hay una persona en la puerta, igual un poco sucia, igual que da un poco de miedo verlo. Y nosotros muchas veces miramos en la otra dirección, cogemos el móvil, miramos el móvil para no hacer contacto de ojo. Y a veces tenemos oportunidad de servir a Cristo por medio de... Yo no le daría dinero, pero pregúntale, ¿qué es lo que necesitas? ¿Te puedo comprar algo de comida? ¿Te puedo coger un bocadillo? ¿Necesitas leche? Oye, si vamos a comprar, ¿qué más nos da? 1 litro más de leche. ¿Qué más nos da? Ahora, sinceramente hay personas que dicen, no me compres comida, dame dinero directamente. Bueno, sabemos que hay muchas cosas que están pasando ahí, pero sabes que de vez en cuando Dios nos permite tener una oportunidad con estas personas, y si lo vemos como una oportunidad de servir a Cristo,
podemos aprovechar la oportunidad de mejor manera que cuando lo vemos que esta persona me está amenazando o tengo miedo de esta persona. Oye, no solamente le des comida, pero también dale una palabra. Dile, quiero que sepas que quiero comprar esto para ti porque yo soy de Cristo y Cristo me ha salvado, y si me has salvado, pues también puedes salvarte a ti también. Oye, aprovecha la oportunidad, dale, usa la compasión con esta persona, pero también extiende la conversación. A lo mejor la persona cierra la puerta. Yo he visto personas que me han mirado con un desprecio, o sea, hasta ahí era, ¡ay, gracias! Y de repente hablas de Cristo y no quieren saber nada. Pero oye, se abre la puerta. A veces también alguno que dice, ¡ay, yo soy cristiano! ¿Dónde está tu iglesia? Y luego dices, no sé cuáles son tus fines en venir, si vienes para intentar simplemente coger más. Pero, oye, debemos estar conscientes. A veces estas necesidades no solamente son de las personas que están en la puerta de Mercadona. A veces incluso nuestros hermanos están pasando por un momento y necesitan nuestra ayuda. Igual no necesitan 1 litro de leche, puede ser que también, pero igual hay veces que nuestros hermanos están pasando por un momento difícil, están luchando con un tema que está pesando sobre su corazón. ¿Sabes qué? Hacemos servicio a Cristo cuando sencillamente abrazamos a un hermano en Cristo y mostramos amor y cariño hacia esta persona. Comparto todo esto porque vuelvo al texto que habíamos hablado al principio, hablar de servir a Cristo. Y suena tan bonito decirlo, pero luego después en la práctica muchas veces lo tenemos como un poco apartado. Pero quiero que nosotros tengamos delante de nosotros un aspecto real, aspecto práctico de lo que significa servir a Cristo. Y sencillamente significa servir a Cristo mediante nuestro testimonio, mediante nuestros dones y capacidades que nos ha dado y mediante nuestra compasión con los demás. Y lo más precioso es que el texto había dicho, el que me sigue y sirve, mi Padre le honrará. Y eso es lo que decía Jesús. Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Cristo nos llama a ser servidores, a ser diáconos, todos, a servir a Dios mediante nuestro testimonio, servir a Dios con nuestros dones y servir a los demás mediante la compasión. Nos ha llamado a todos a hacer esto y lo más bonito es que lo pone en términos de cuando nosotros nos humillamos para servir a los demás, servir a Dios y a los demás, Dios engrandece a sus siervos. No lo digo para decir, voy a servir para que llegue a ser alguien importante. Ese no es el pensamiento. El pensamiento es que Dios exalta a los que son humildes delante de Él. Y a los que son soberbios, Dios se encarga de que tropiecen sobre su propio orgullo. Y ese es el pensamiento que nosotros debemos tener en mente. ¿Cómo estamos con nuestro testimonio? Hago esta pregunta para que tengamos un aspecto completamente práctico de este mensaje. Oye, ¿estamos sirviendo al Señor con nuestro testimonio? Tu vida, ¿tú estás viviendo el Evangelio de verdad? ¿O hay un poco de una doble vida? Hay cosas que están pasando en tu vida que si los demás supieran, igual estarían un poco escandalizados. Oye, si tu vida realmente no refleja a Cristo, no hables de servir al Señor. He puesto que el servicio es una marca del verdadero discípulo, no es el único, pero es una marca del verdadero discípulo. Y nuestras vidas deben ser marcadas por el servicio porque estamos viviendo el Evangelio. Oye, los dones, ¿sabes lo que son tus dones?
Deberías saber lo que Dios te ha dado y la forma en que tú estás utilizándolo para los demás. Debemos servir al Señor mediante nuestros dones. Por eso es un gran motivo de estar aquí en la iglesia cada vez que podemos estar. Lo digo para los que estáis hoy viendo que no podéis estar en persona, pero cada vez que podemos estar en la iglesia queremos estar. ¿Por qué? Porque queremos usar los dones que Dios nos ha dado para ser de bendición a los demás. Y finalmente vamos a buscar oportunidades de mostrar compasión a los demás. Tristemente estamos en un mundo que nos lleva a estar tan ensimismados, tan agobiados con nuestros temas, que muchas veces ni paramos a mirar y ver las necesidades de los demás. Pero qué gran oportunidad tenemos para servir a Cristo sirviendo a los demás. Padre Santo, te doy gracias por las verdades que vemos en tu palabra. Y qué bonita esta verdad de la oportunidad de servir. Y queremos servir, queremos seguir a Cristo, gozar de esta comunión constante con Cristo. Pero queremos servir de esta manera. Pido, Señor, que nos ayudes a poder compartir con otros ese ministerio de reconciliación, a usar los dones que nos has dado para ser de edificación a nuestros hermanos y a utilizar oportunidades que tenemos para mostrar compasión, la misma compasión que tenía Cristo por los enfermos, los deprimidos, los hambrientos que Él encontraba por su camino. Y así poder continuar mostrándoles tu gracia. Pido, Señor, que así te glorifiquemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.